fue cambiando el logotipo, el eslogan del Día de la Salud de las Encías, año tras año. Este año nosotros íbamos a hacer, les cuento, íbamos a hacer una linda movida acá en Rosario, en la universidad, como en las distintas otras universidades a nivel de la República Argentina, para este día. Lo que pasa es 12 de mayo. Lo que pasó nos agarró todo este tema de la pandemia no la pudimos hacer. Pero fíjense en ustedes, ¿cuál era el eslogan de este año? ¿Cuán importante era el eslogan de este año? El Día de la Salud, el eslogan era, claro, el sangrado de las encías. Nosotros íbamos a ir a la comunidad y como iba a ir nosotros, ahí iba a ir Europa, iba a ir todo el continente americano, a decirle a la gente, al paciente, la salud de las encías. El eslogan es, ojo, el sangrado de las encías. ¿Estamos de acuerdo? Esto yo creo que el laboratorio se fue adelantando a este Día Internacional de la Salud de la Encía, porque ya habían empezado un eslogan con uno de sus productos a hablar sobre el sangrado de las encías. Empezamos a concientizar a la gente sobre el sangrado de las encías. Y el odontólogo es muy responsable de esto. Es muy responsable. Yo creo que la periodoncia no es para algunos iluminados. Me excluyo de eso. La periodoncia es para todos. La periodoncia la debe hacer usted, doctora, que hace pediatría, usted, doctor, que hace ortodoncia, usted, doctor, que hace grandes rehabilitaciones, el implantólogo, el odontólogo general. Todos debemos hacer periodoncia. Ustedes saben que es una enfermedad muy prevalente en el ser humano. Y ustedes saben, hay estudios en Argentina que muy poco porcentaje de gente está en salud y que el 14% nada más tiene una periodontitis muy severa que debe ser atendida por un especialista. Todo el otro, la otra cantidad de gente, debe ser atendida por el odontólogo general. Entonces, es muy importante. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Si bien es aceptado que la comunidad odontológica, la salud periodontal es importante para el éxito de todos nuestros tratamientos y garantizar la salud periodontal es muy importante, el práctico general en gran medida ignora y desconoce esto. Fíjense en ustedes lo importante. ¿Será verdad esto? ¿Es verdad o es mentira? ¿O es una falacia? Estamos haciendo un proyecto de investigación, en el cual yo también estoy con la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, para saber hasta qué punto el odontólogo general sabe o no sabe, o reconoce o no reconoce la parte periodontal. Pero, ¿es verdad esto? Y hay distintos estudios sobre lo que nosotros estamos haciendo base para hacer este estudio de investigación. Mira, fíjate, Schauer en el 84 describe en su tesis doctoral, pocos odontólogos generales en Holanda realizan examen completo con una sonda periodontal y no perciben la habilidad adecuada para hacerlo. Más reciente, Curry en el 2008 evaluó consultorios dentales en Brasil. Y fíjense que lo que decía Curry, la frecuencia en que se habían realizado exámenes periodontales hallaron solo en un 19.3% de los consultorios en Brasil. Y nada más que el 48.9% ocasionalmente de los odontólogos hacían algún examen periodontal. Y por otro lado, basado en encuestas sobre casos clínicos en Suecia, en el 2008 hallaron que los dentistas utilizaron hallazgo, era irrelevante el tratamiento periodontal, la placa bacteriana, la planificación del tratamiento periodontal. Gracias a Dios a todos los que me están escuchando, esto es mentira. O nosotros por lo menos nos vamos a tratar de que esto no pase en la Argentina. Por eso estamos haciendo todo este estudio. ¿A qué arranca? Hablaba yo recién y decía en el título el diagnóstico actual. Un correcto diagnóstico periodontal es necesario para la realización de la terapia periodontal. Todo arranca de un correcto diagnóstico. Nosotros tenemos que tener una base para saber hacia dónde vamos a ir. Entendiendo que la enfermedad periodontal es un proceso infeccioso inflamatorio de diferentes variables. Y claro que sí, hay distintos tipos de enfermedades. El diagnóstico entonces es un análisis concienzudo
de la expresión clínica que nosotros estamos viendo y de dos grandes enfermedades, la gingivitis por un lado y la periodontitis por el otro, sabiendo que la gingivitis puede ser reversible y la periodontitis no es reversible. Lo que produce destrucción, la destrucción la tenemos. ¿Y con qué empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando llegue el paciente al consultorio? Una historia clínica, ¿no? Un motivo. ¿Por qué viene el paciente? Yo muchas veces no lo puse hoy porque para que no nos lleve tanto tiempo, muestro una foto de una paciente que vino al consultorio. Y el consultorio, claro, yo periodoncista, me miré en el problema periodontal. Resulta que cuando le dije a la paciente, ya sé por qué viene usted. Usted viene porque le pasa esto, usted tiene este problema. Y ustedes saben lo que me dijo la paciente. Me miró con una cara, doctor, no, yo vengo porque tengo un diastema en el sector anterior y lo tengo de nacimiento. Entonces hay que hablar con el paciente. Y no solo hay que llenar una ficha, decirle, tiene esto, tiene el otro, tiene... No, hay que hablar. Yo creo que la historia clínica del paciente se va haciendo con el tiempo, cuando usted va entrando en confianza. Porque muchas veces hay pacientes que creen que toman medicamentos y son irrelevantes. Entonces usted va hablando con el paciente y va encarando hacia dónde tenemos que ir. ¿Mm? El diagnóstico tiene mucho que ver con la planificación del tratamiento en un paciente periodontal. Son las pilares base, el pilar básico para obtener un éxito a largo plazo. Con un buen diagnóstico, un buen pronóstico, un buen plan de tratamiento. Con un diagnóstico equivocado, el tratamiento va a estar equivocado. Entonces, para elaborar un preciso diagnóstico, un plan de tratamiento es imprescindible realizar una completa exploración. ¿Y cómo es el diagnóstico? Clínica y radiográfica. El diagnóstico puede ser etiológico. El diagnóstico debe ser clínico. El diagnóstico debe ser radiográfico. Se puede hacer diagnóstico de laboratorio. Hoy por hoy, con esto tan simple, podemos hacer un estudio fotográfico. Tenemos que sacarle fotografía al paciente, porque el paciente cuando se va con la fotografía, con nuestra periodontograma y con los modelos de estudios podemos ir mejorando y planificando mejor. O sea, no solo el diagnóstico de verlo, el diagnóstico es completo, es clínico, radiográfico, fotográfico, modelos de estudio. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Detener el proceso inflamatorio que produce la enfermedad. ¿Con finalidad de qué? Y empezamos a escuchar cosas. Escuchamos cosas. La finalidad de reducir la profundidad de sondaje, mantener o mejorar el nivel de inserción y reducir la incidencia del sangrado. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener acá adentro, clavadas, para que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y la planificación del tratamiento periodontal debe basarse en los datos clínicos reunidos a partir del examen del paciente. Y les digo una cosa, la enfermedad periodontal es una enfermedad de sitios. Es muy posible que en un sitio de la boca, o en un diente de la boca, o en un sector de la boca sea distinto al otro. Entonces la planificación tiene que ser distinta. El diagnóstico cada vez nos vamos a ir achicando más. Antes nosotros hacíamos un diagnóstico de toda la boca. Ahora vamos a hacer un diagnóstico de cada uno de los dientes o de cada uno de los sectores. Vamos cambiando. Normal. Es una foto, como les digo yo a todos mis alumnos. Es una foto que tenemos que tener acá. No nos podemos olvidar. ¿Cómo es lo normal? ¿Cuál es el color normal? ¿Cuál es la consistencia? ¿Cómo debe tener la papila? ¿Cómo debe ser un estudio radiográfico? ¿Cómo debe tener el hueso? ¿A qué altura debe estar el hueso? Acuérdense, en 2 milímetros del límite amelocementario. Y que tiene que tener una cortical, la cortical alveolar, que es una línea búrnea que va de tercero a tercer molar y no debe faltar, porque es el primer síntoma de la enfermedad periodontal, la esfumación de la cortical, de la cresta. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso y acordarnos. Y acordarnos que hay distintos epitelios. Y no voy a hablar de histología, ni mucho menos. Pero acuérdense en el epitelio interno, el epitelio externo, cómo tiene que ser distinto el epitelio de unión, el epitelio externo cómo tiene que tener, la biología normal, que acuérdense que había un periodoncio de inserción y un periodoncio de protección.
Membrana, el de inserción, ¿cómo estaba formado? Por la membrana periodontal, el segmento radicular, el hueso alveolar y el periodoncio de protección por la encía, el epitelio de unión, el espacio biológico, es lo primero que ya vamos viviendo, que ya no se llama más espacio biológico. La periodoncia lo llama de otra manera. Cuando ustedes escuchen hablar a los periodoncistas, le van a decir inserción supracrestal. ¿Qué es la inserción supracrestal? Es lo mismo que nosotros conocíamos antes como espacio biológico. Y acuérdense en esta red de clavijas que tenía el epitelio. Y esto es muy importante para darle el aspecto normal de la encía. Como el epitelio se interna dentro del conectivo y el conectivo se interna dentro del epitelio. Otra cosa muy importante tener en cuenta son las fibras gingivales, ese abanico de fibras gingivales que se abren del diente hacia la encía. Se abren del diente hacia la encía, distinto a tener en cuenta cuando estemos viendo un implante, porque estas fibras gingivales ya no se van a abrir como un abanico, sino van a correr paralela al eje mayor de nuestro implante. Y eso va a traer cosas distintas. Va a tener otro tipo de problema. Y acuérdense del epitelio de unión, y acuérdense que terminaba en una sola célula y que tiene una membrana, una lúcida o un hemidemosoma. El hemidemosoma se unía para unirse de célula a célula y un hemidemosoma se une para unirse al cemento del tándem. Todas estas cosas que tenemos que ir recordándonos. Y acuérdense que por debajo del punto de contacto el epitelio no es queratinizado, es donde más queratinizado tendría que estar. Bueno, ahí falló, ahí no está queratinizado. Entonces, donde más acúmulo de biofil hay, no hay una protección en el epitelio. Y también tenemos fibras, las fibras transeptales, las fibras interradiculares, las oblicuas, las horizontales, las apicales. Todo este complejo de ligamento periodontal. Y hablando de normalidad, acuérdense que el aspecto es muy importante. Ese graneado que tiene que tener la encía normal, la encía insertada o adherida, como quieran llamarlo ustedes. Esta línea que divide la encía libre de la encía insertada, es el surco marginal. Esto todo es normal, esto es debido a esa interrelación que hay entre el epitelio y el conectivo, produce este graneado, que se va cuando comienza el problema periodontal. Y hay el color rosa coral, pero hay algunos pacientes de tez un poco más oscura, obviamente van a tener mayor cantidad de melanina y van a encontrar estas manchas de melanina. Entonces, para elaborar un preciso y correcto diagnóstico periodontal, un plan de tratamiento, es imprescindible realizar una completa exploración clínica y radiográfica. Ya lo habíamos dicho. Seguimos. Y esto, yo sé que esto es tedioso, sin ninguna duda. O sea, decirle a un odontólogo que haga un periodontograma es una cosa tediosa, sin ninguna duda. Pero nos llama mucho la atención para el diagnóstico. Nos sirve mucho para el diagnóstico. Así que, tedioso no, esto hay que hacerlo. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Está en Square, Nueva York. Mira qué linda foto. Así era esta Square hace un tiempo. Ahora está así. Algo cambió. Que hay un cambio. Y lo que está pasando. Y lo que está pasando en la odontología. Hay un cambio de paradigma. ¿Qué es el paradigma? De la palabra griega. Es patrón, modelo. Eso significa un modelo. ¿Qué dice? Oh, me fui, ¿qué pasó acá? Ahí está. ¿Qué dice Kuhn de esto? ¿Qué es un paradigma? Thomas Kuhn, un famoso filósofo e historiador. Después, si alguno me dice si me están escuchando bien o mal, me gustaría para no saber que no estoy hablando solo. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Gracias, Diego, gracias, gracias. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué un paradigma? ¿Qué es? ¿Cómo define el paradigma específico? Es un patrón, habíamos dicho. ¿Qué pasó con el patrón? El patrón de estos años y de ahora va cambiando. Es distinto un paradigma del 1900 al del 50, al de 2000, ahora.
Encima nosotros a todo esto, este paradigma, este cambio de paradigma que también lo tiene la periodoncia, y ahora vamos a esto, le agregamos este bichito que nos está preocupando. La odontología cambió, va a cambiar, sin ninguna duda, en 180 grados. Es un cambio radical, al cual lo tenemos que adaptar. Imagínense cómo me tengo que adaptar yo, estoy acá, mira. Así empezaba a trabajar yo, y a ver cómo tengo que trabajar. Miren si esto ha cambiado. ¿Y cambió la periodoncia? ¿Cambió el paradigma de la periodoncia? Sí. El paradigma de la periodoncia cambió. ¿A través de cuándo? ¿A partir de cuándo? De la nueva clasificación de la enfermedad periodontal. Ha cambiado. La enfermedad es la misma. Lo que la produce es la misma, sin ninguna duda. Pero la manera de que nosotros tenemos para observar la enfermedad, eso es lo que cambió. El patrón va a cambiar. Entonces, la periodoncia ha cambiado en mucho en los últimos años. Nuestro conocimiento sobre la patología periodontal ha evolucionado a gran velocidad, vertiginoso. Y la irrupción, ¿y qué apareció ahora? Apareció los implantes, la solución. Colocamos un implante y el implante se enferma y se enferma más rápido que el diente de enfermedad periodontal y se produce la perimplantitis y cierta determinada perimplantitis es difícil de corregir. Algún día hablaremos de eso si quieren. Entonces, esto en nuestra práctica diaria va cambiando, cambió el paradigma muchísimo. ¿Y qué es la enfermedad periodontal? Es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial. Hay factores que la desencadenan, como los mecanismos patogénicos inflamatorios desregulados. El biofilm, hay un mecanismo inflamatorio desregulado, porque el mecanismo inflamatorio normalmente es una manera de defensa del organismo, pero esto se regula. Y se puede regular, ¿por qué? Por factores genéticos, por factores epigenéticos, por conducta. ¿Y qué les digo yo? Fíjense, enfermedades inflamatorias crónicas. También tenemos la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los síndromes metabólicos, los síndromes cognitivos, la obesidad, el cáncer, autoinmunes, enfermedades intestinales crónicas, que tienen que ver hoy por hoy a través de la medicina periodontal con la enfermedad periodontal. O sea que ya no solo tenemos que diagnosticar una enfermedad periodontal porque el paciente pueda perder sus dientes, sino tenemos que medicarla porque ayuda a todas otras enfermedades. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la periodontitis? Es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial, asociada a una biopelícula. A lo que le llamamos placa bacteriana. Antes ahora le decimos biopelícula. Caracterizada por una producción de destrucción, porque se caracteriza por la destrucción del aparato de inserción del diente. Entonces hablamos de una biopelícula disbiótica y también podemos hablar de una biopelícula eubiótica. Nosotros tenemos bacterias en la boca, todos. Lo que pasa es que si están tranquilas estas bacterias es eubiosis. Si esto aumenta de tamaño y de virulencia, se pasa a ser una película disbiótica. Y acá empieza el problema de la enfermedad periodontal, la clasificación de la enfermedad periodontal. Miren, esto empezó en el 2017, se reunieron un montón de los grandes periodoncistas a nivel mundial y dijeron, esto está mal, vamos a cambiar la clasificación del 99, vamos a darle mayor, que sea más abarcativa. Entonces, empezaron en el 2017, la presentaron en el 2018 en el Congreso del Europeo y nosotros la empezamos a ver a partir del fin del 2018. En el 2019 la empezamos a estudiar. A ver, cuando yo la vi por primera vez me quería morir porque no lo entendía, me pareció que era muy difícil. Estaba acostumbrado, los cambios son muy difíciles, es muy difícil acostumbrarse a los cambios, pero bueno, no la podía razonar. Hasta que me agarró una de las chicas de acá, y me dije, Ernesto, esto no es tan difícil como vos crees. Hablando así, tomando
En esa época podíamos tomar mate. Ahora ya, olvídense del mate, que es el mate. Me dice, esto hay que verlo y leerlo. Y es muy similar a la otra, y es mucho más abarcativa, y es mucho más fácil. Entonces me puse, la leí, tranquilo, ustedes tienen la posibilidad de leerla, los que quieren, en la SAP, la Sociedad Argentina de Periodoncia, tiene en internet, ustedes la pueden bajar, la pueden leer, y hay que leerla 2 o 3 veces y se la van a entender bastante. ¿Por qué? Pues esto va a ir cambiando. En cualquier momento a nosotros nos van a cambiar las leyes de fuego, las obras sociales, y nosotros vamos a tener que usar esta nueva clasificación. ¿Y qué dice? Dice, enfermedades o alteraciones periodontales. Habla de salud periodontal, enfermedades periodontales y alteraciones gingivales. Un apartado muy importante que hace esto es salud periodontal. Gingivitis, enfermedades gingivales no inducidas por biofilm, y periodontitis, enfermedades necrosantes por un lado, periodontitis por el otro, y manifestaciones de enfermedades sistémicas, como periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Lo más importante que creo yo, esta clasificación, tomaron 4 grupos. El primer grupo, que estaba a cargo de Chappell, habló sobre salud periodontal. Empezamos a pensar, empezamos a ver que hay salud. Ya no lo dejamos como algo que tendría que estar. No, hay que diagnosticar la salud periodontal. Esto es uno de los grandes cambios que ha tenido la periodoncia. Entonces, la salud periodontal y condiciones de enfermedades gingivales. El primer subgrupo describe las condiciones de enfermedades gingivales. Pero una gran novedad muy interesante es que la salud periodontal hay que diagnosticarla, y en esta clasificación la resalta. Esto es lo que dice la academia y la nueva clasificación. La importancia de definir la salud periodontal radica en que es un concepto necesario para poder establecer, por ejemplo, cuándo se alcanzan los resultados de éxito tras la ejecución de un tratamiento periodontal. Categorizar la prevalencia de la enfermedad gingival, que es muy importante, saber cuánta gente se enferma de enfermedad periodontal, y para la población y para la odontología. Basada en la salud, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Salud periodontal puede definirse como un estado libre de enfermedades periodontales inflamatorias, que permite al individuo tener una función normal y evitar las consecuencias mentales y físicas provocadas al padecer esta enfermedad. ¿Y qué dice la nueva clasificación? La salud periodontal se basa en la ausencia de enfermedad, pero no solo en pacientes que no han padecido la enfermedad, sino incluye en pacientes que han tenido historia de tratamiento exitoso de gingivitis y periodontitis y de otras condiciones periodontales, que han sido capaces de llegar a salud. Entonces, un paciente que usted tuvo con una gingivitis, un paciente que tuvo usted con una periodontitis, lo puede categorizar como salud cuando lo trata bien y cuando está tratado. Entonces, el concepto de salud clínica varía según uno considere en un sitio o en un conjunto de la boca. Fíjense lo que yo les decía hace un rato, que hay que diagnosticar no solo ya la boca completa, sino dientes por diente o sector por sector. Se considera un sitio presente de salud clínica de periodonto intacto cuando no hay sangrado al sondaje, cuando no hay eritema o edema, y presentan límites fisiológicos del hueso a 2 o 3 milímetros de límite amelocementario. Y el parámetro clínico por excelencia para diferenciar salud e inflamación gingival es el sangrado al sondaje. Se debe tratar con mucha suavidad hacer el sondaje. Primero saber tener la sonda, que la sonda sea traumática, que la punta de la sonda no sea un explorador. No podemos sondar con un explorador, ¿estamos de acuerdo? Saber qué tipo de sonda tenemos, hay que tener una sonda coloreada para que podamos marcar bien y hacer una mínima presión de 25 gramos. Con eso nosotros vamos a poder hacer esto, el sangrado del sondaje, que se llama BOP positivo, que es una medida dicotómica, o sea, es por sí o por no, sangra o no sangra. Lo importante es que hay que medir, y no solo en un solo lado de la boca, en un solo lado del diente, sino tenemos que tener por lo menos 6 mediciones. O sea, tenemos que mapear
diente realmente. Tenemos que ir dando vuelta alrededor del diente, sabiendo que por mesial y por distal hay que inclinar un poquitito la sonda, pues si no, no podemos tener una medida como corresponde. El grupo de consenso dice que recalcó que las limitaciones de estos criterios que resulta en la no existencia de una sonda periodontal estandarizada, por eso tenemos que comprar una sonda, tratar de tener una sonda que sea patrón. Hay muchos tipos de sondas, usen la que a ustedes mejor les guste, la que ustedes mejor miren. Si se quieren comprar una sonda electrónica, se pueden comprar una sonda electrónica. Yo creo que gastar en una sonda electrónica es una cosa para una práctica privada, es una cosa del otro. Nosotros en la cátedra hemos conseguido, compramos la sonda de Florida, pero la usamos para trabajos de investigación. Es muy fácil de usar, pero bueno, pero significa un dinero muy importante para hacer trabajos de investigación, no para el consultorio privado. Pero lo importante es tener una buena sonda y que la sonda tenga los colores como corresponde. Esta salud clínica se puede presentar situaciones bien diferentes. En un periodonto intacto, como lo dije yo, y en un periodonto reducido. Acuérdense. Y hablamos de simbiosis. Acá la tenemos a la doctora, no me acuerdo el apellido ahora, la doctora, pero ella en el Congreso de Rosario, en el último Congreso de Rosario, hablaba de simbiosis cuando estamos en salud, de disbiosis leve cuando estamos en una gingivitis y de disbiosis severa cuando estamos frente a una periodontitis. ¿Y qué dice el maestro? Mi gran maestro, uno de los grandes periodoncistas, uno de los grandes maestros de la periodoncia argentina. En el último congreso que tuvimos la suerte de tenerlo en Rosario, ya grande, Alberto decía, les digo Alberto como con todo cariño, ¿no? No me quiero poner mal. Decía que él le produce la incertidumbre a la enfermedad periodontal. Y yo lo tomé como un sello que me quedó en el corazón, incertidumbre. Porque claro, porque son tantos los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, la respuesta desregulada, lo genético, lo epigenético, la disbiosis, qué tipo de biofil tiene, cuántas bacterias hay. Ya el Sokraski nos había dicho que hay un complejo rojo que es muy complicado. Todo esto, y depende un montón de cosas que te van a producir incertidumbre, que tenemos que manejar en el diagnóstico periodontal. Otra cosa muy importante que decía nuestro argentino allá en Harvard, el doctor Germán Garucci. Germán, cuando estuvo también en Rosario en nuestro congreso, mostró esta diapositiva. ¿Y qué dice esta diapositiva? Que nosotros ahora vivimos muchos más años, gracias a todo, gracias a Dios, se vive muchos más años. Entonces hay que tratar de mantener el diente mucho más tiempo, porque no tenemos o no sabemos todavía, a ciencia cierta, cuánto tiempo va a durar un implante en salud. Entonces, como no sabemos todo esto, hay que tratar de conservar la mayor cantidad posible los dientes. Y esto es verdad, Ernesto, esto es verdad. Esta paciente, jugaríamos plata, a todos les jugaría, que me averigüen cuántos años tiene. Esta paciente tiene 102 años. 102. Y todavía tiene dientes en la boca. Obviamente, problemas. Sí, pero 102 años y con dientes. Hay que prepararse para esto. Esto es lo que viene. Y la periodoncia se tiene que preparar para esto. Y ustedes, con cualquiera de sus actividades o de la parte específica que hagan la odontología, se tienen que porque esto llega, está viniendo, es acá, es un hoy. Fíjense si no cambió el paradigma, si no está cambiando nuestro paradigma. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. El doctor Harold Loe, que fue el que dijo que la enfermedad periodontal, la gingivitis se produce por la placa bacteriana, demostró eso, dejó de cepillarse los dientes, 21 días estaban todos con gingivitis sus alumnos, hizo otro estudio, y fue un estudio que le hizo en Sri Lanka. Tomó un grupo de cosechadores de té, lo estudió durante 15 años. El grupo estaba entre 14 y 30 años, fíjense. ¿Qué pasaba? El estudio confirma que en ausencia de intervenciones odontológicas y de medidas de higiene bucal, la pérdida de inserción periodontal es continua. Y demostró que había 3 grupos. Uno de los grupos, había un grupo
destruía muy rápidamente. Otro más lentamente y otro prácticamente nada. Era nada más que el 10%. Pero demostró que si no atendemos a nuestro paciente, si el paciente no se cepilla, el paciente termina con las piezas en la mano. ¿Mm? Muy importante esto. Bueno, se basó en exámenes clínicos, esto lo voy a pasar. Vamos a ver un poco de práctica, vamos a ver, este paciente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es una enfermedad gingival. Aquí hay una característica, está cambiado todo lo que nosotros conocemos. Fíjense en cómo está esta pseudomembrana, el color roja, mucha salivación. Está hablando de un tipo de enfermedad periodontal, un tipo de que no está relacionada. Es una, ¿qué es esto? ¿Es una gingivitis? Úlcero necrotizante. Está dentro de la clasificación de las enfermedades necrotizantes ahora. Otro paciente, fíjense, un paciente me está gritando el perro, así que estoy gritando. Mi hijo dejó el perro acá y grita. Otro paciente, fíjese, si la enfermedad periodontal no es localizada, acá es una cosa, acá es otra, acá otra, acá otra. En la misma boca, este diente se está yendo. Miren qué lindo cantidad de cálculo que tiene. Vamos a otro paciente. Ah, mirá qué lindo que está. ¿Está en salud? Sí está en salud. Pero miren lo que este paciente lo habíamos operado. Fíjense ustedes la pérdida ósea que tenía este paciente. Le hicimos una regeneración. Fíjense las pérdidas óseas que tiene. Le hicimos una regeneración con hueso, endogain, toda una técnica especial que no tiene hoy por qué decirla, ni por qué tenerla, y volvió a lo que estaba antes, a la foto que teníamos antes, ¿no? La vamos a ver. Miren, esto hace de la cirugía 10 años. Se mantuvo así. Silvia se llama la paciente, una paciente. Ayer la controlé, lo que pasa es que no traje la foto de hoy porque no tuve tiempo poner la foto de ayer. Anoche llegué tarde y realmente no tuve tiempo. Pero está igual que ahora, 10 años y está en salud. Inserción de tejidos supracrestales, epitelio neoma de tejido conectivo. Hablamos ya de fenotipo gingival, que es el espesor, el ancho y el alto de encía queratinizada. Y el morfotipo óseo, el grosor de la tabla ósea. El ancho de encía insertada y el alto. Es muy importante saber sobre qué fenotipo tenés que trabajar. Fíjese lo importante que es incluso para el ortodoncista, que va a ser, hoy los ortodoncistas abanican, abren un poco, y si tienen un fenotipo muy fino, muy delgado, van a poder producir recesiones. Entonces, el rango de acumulación de la placa necesaria para inducir inflamación gingival y su impacto y la extensión y gravedad es personalizado, depende de cada boca de paciente. Fíjense en este paciente. Y no es de caso, lugar, de sitio. Miren cómo no es de sitio. Miren del otro lado de la boca. Depende de los factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que tener en cuenta. El fumar, la diabetes. Hay un montón de factores de riesgo que nosotros tenemos que tener lo presente para un correcto diagnóstico. Este fracaso, y tenemos todos fracasos. Y sí, yo también tengo fracasos. Mire qué enfermedad, un médico, 31 años. Fíjense, terapia básica, mantenimiento, cirugía regenerativa, colocación de hueso, endogain, cortamos el diente porque la enfermedad periodontal seguía, mira cómo terminó. Obviamente que gracias a Dios no está así, porque gracias a Dios tenemos la parte de implantes en la facu y le hicieron una cirugía y le pudimos colocar dos implantes, dos implantes no, y podemos solucionar el problema. La enfermedad periodontal es muy complicada y este paciente tiene un problema genético, obviamente. Otro tipo de patología, no es tan grave en un adolescente. Tenemos que ver también, saber que hay problemas con los frenillos, saber cómo está insertado el frenillo. Fíjense, está todo bien, menos acá donde está el frenillo, que hay poca encía insertada. Entonces, el paciente periodontal presenta comúnmente dientes con pérdida de inserción severa, movilidad, lesión de bifurcaciones, ausencia de tales. Estos hallazgos clínicos y radiológicos conllevan a la elaboración de un diagnóstico preciso, asignación de un pronóstico, un objetivo, un plan de tratamiento. Y la enfermedad periodontal hoy se divide en ¿qué? En estadios. 4. Estadio
estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Qué significa el estadio? Tendría que ser igual que una periodontitis crónica, una periodontitis avanzada. Pero hablábamos de crónica y avanzada, la misma, como si fueran entidades distintas, y son la misma enfermedad con distintos periodos y con distintos grados, grado A, B y C. ¿Qué habla el grado? El grado habla de cómo va a evolucionar la enfermedad o cómo evolucionó. Esto es un poco para saber cómo es el asunto de la clasificación. Y acá la tienen. Estadio 1, 2, 3 y 4, grado A, B y C. Y todo encima en la nueva clasificación hablamos de enfermedades periodontales, perimplantarias, perdón, que son la salud, habla primero de salud perimplantal, que es muy importante, mucositis, perimplantitis. Todo esto es una nueva clasificación y acá la tenemos una paciente. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Es una enfermedad periodontal, una gran recesiones, la nueva. Yo no sabía que los pacientes tenían recesiones, no lo conocía. Ahora empiezo a ver que los pacientes tienen recesiones, y muchas. Entonces, ¿cómo hago? Con una sonda periodontal veo. Es importante la herramienta, conocerla, saberla. ¿Por qué puse esta foto yo? Porque ¿qué voy a medir con esta sonda? No tiene color. ¿Cómo sé cuánto está dentro? Sí sé, puedo saber esto que es un biotipo mediano porque no se trasluce la sonda. Dice, si nosotros colocamos una sonda y la sonda se trasluce, estamos hablando de un biotipo fino. Pero lo importante es tener una buena sonda. Y fíjense en cómo la sonda va llevando a un lugar una bolsa de cuántos milímetros. Enfermedad periodontal y a nivel general. Obesidad. Miren la boca de esta paciente. Una paciente joven. Miren lo que es esto. Estos dientes se van. Se están yendo de la boca. Obviamente la paciente tampoco le gusta mucho el cepillo. Lo tiene colgado en el ropero como la guitarra, ¿no? Cuando ustedes me digan cómo andamos de tiempo, redondeo. Una de las cosas, pero me queda muy poco, una de las cosas de la que estamos viendo ahora es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad de la dentina o sensibilidad dental. Es un problema dental común. Es una afectación que puede desarrollarse con el tiempo y como resultado de problemas comunes como la retracción de las encías y el desgaste del esmalte. Y todos hay mucha gente que tenemos problemas con esto. Juanita. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero no importa. Se presenta así. Y me dice, Ernesto, olvídese del helado. Ernesto, olvídese del daiquiri, porque no lo puedo tomar. Porque cada vez que se acerca algo frío a mi boca, yo lloro. Y claro, y una paciente joven, muy joven. ¿Y por qué? Pues está llena de recesiones gingivales. Y bien nos decía en su libro el doctor Giovanni Zucchelli que hay distintos tipos de recesiones gingivales, inducidas por traumatismo, cepillado, seda, piercing, ortodoncia, oclusión, prótesis. Fíjense en todo lo que puede producir y un montón de cosas que hacemos nosotros que pueden producir recesiones gingivales. Pueden ser de origen bacteriano, de origen vírico o combinadas. ¿Qué dice el doctor Zucchelli? La causa más común, en el libro, ¿no? Foto del libro. La causa más común de la recesión gingival inducida por el traumatismo de daño provocado inducido por el cepillo. Este puede ser resultado del uso de una técnica de cepillado inadecuada y puede producir abrasiones. Fíjense, es común en el área de recepciones múltiples pacientes como la que estábamos viendo nosotros. Lo dice en su libro el doctor Zucchelli. Nuestro paciente, a las recesiones no hay que taparlas, como hicieron acá. Las taparon. A las recesiones hay que cubrirlas. Entonces acá empieza, o sea, hasta qué punto nosotros tenemos que cubrir. Si es una pequeña recesión, podríamos mantenerla, cambiarle la técnica de higiene, pero si tiene este grado de recesión, esta pérdida de tejido, hay que cubrirlo, no hay que taparlo. Hay que cubrirlo. Esto hay que cubrirla, y esto se cubre ¿con qué? Con lo que corresponde, con la encía. Entonces esto hay que cubrirla, y fíjense en las recesiones, y fíjense en que de un lado más fuerte que del otro. Siempre
siempre habla del lado izquierdo si el paciente es diestro y siempre al revés si es zurdo. Donde empieza la cepillada, donde más fuerza hace. Miren, fíjense, la taparon con composis para tratar de calmar la sensibilidad. Obviamente. ¿eh? Miren el cepillo. No, yo no hablo de tipo de cepillo, ni mucho menos. Cerradura, obviamente que el cepillo de cerradura peor todavía. Me acuerdo yo cuando nosotros usábamos el jabalí 1000 en periodoncia, cuando yo empecé en periodoncia, hace 40 y pico de años atrás, nosotros usábamos el jabalí 1000. El jabalí 1000 era de cerdas, cerda de chancho. Era duro, duro, duro como mi cabeza. Gracias a Dios esto cambió. Pero fíjense en el paciente cómo dejó el cepillo. ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer en este caso. ¿Qué es lo primero que haría Ernesto? El doctor Zucchelli, ¿qué es lo que haría? Técnicas de avance coronal, técnicas bilaminares para el tratamiento de recesión dentarias unilaterales. Bien con gajo. Y taparía. Con una técnica bilaminar, con un tejido, injerto de tejido conectivo, en Tule, con la técnica de Zucchelli y de Santi, con lo que ustedes quieran. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no cubrirlas, acuérdense, en cubrirlas. Hay que tratar de cubrir. Y si las recesiones también se dan en implante, hay que cubrirlas. El problema, hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, no nos da el tiempo. Porque lo importante y lo más importante es tratar de que el implante esté en su posición tridimensional como corresponde, que protéxicamente esté como corresponde, para que nosotros no tengamos este problema. Y saber de hablar de fenotipo gingival y de fenotipo óseo. Porque si un implante está colocado vestibularizado, y va a ser muy difícil que nosotros podamos taparlo. Entonces, esto es un tratamiento más complicado, pero sí hay que taparlo. ¿Y qué haríamos con el paciente si nosotros no encontramos una gran recesión y el paciente no se quiere operar? Nosotros le decimos, mira, vos tenés que ir al consultorio de Diego, Diego te va a agarrar y te va a hacer un injerto de tejido conectivo que te va a sacar del paladar. Bueno, como no necesitamos un poquitito más, te vamos a sacar en esta primera etapa la mitad del paladar, después te vamos a sacar la otra segunda etapa, la otra mitad del paladar, y el paciente va a empezar a mirar así, cada vez con los ojos más abiertos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos saque pedazo del paladar para colocarlo en una recesión. Vamos a la realidad. Si la recesión es chiquita y el primer paso que tenemos que hacer es cambiarle la técnica de higiene. Cambiar la técnica de higiene, y hablar de técnica de higiene nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que cambiar la técnica de higiene, hay que cambiar el tipo de cepillo, la inclinación del cepillo, darle alguna pasta para que le ayude con el desensibilizante. Y acá le tiro el chivo de la pasta. ¿eh? Después, no me digan nada, el chivo se lo tiro, porque si no, ¿para qué? Esto es lo que vamos a hacer como primera medida. Después vamos a estudiar y usted va a derivar al paciente, al odontólogo, periodoncista, si no usted no hace periodoncia, para que no las cubra, las tape. No las tape, perdón, las cubra. Bueno, muy rápido, a tener en cuenta, acuérdense ustedes que lo más importante hoy por hoy es pensar en el sangrado de las encías. Y recuérdenle a sus pacientes, porque muchas veces nos dicen, las encías sangran, chicos, o pacientes, porque usted tiene una úlcera en el epitelio interno de la bolsa. Una úlcera que si usted mide la cantidad de esa úlcera, es como la palma de la mano, el tamaño de la palma de la mano. Imagínese usted una úlcera del tamaño de la palma de la mano en cualquier parte del organismo y me va a decir usted si lo va a atender o no lo va a atender. Eso es una manera de tener en cuenta lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué sangran las encías? Y las encías sangran porque está provocado el sangrado, incluso hasta cuando duerme, porque la mejilla se aprieta y sangra. Falta el epitelio interno de la bolsa, está el conectivo, el descubierto encima, ahí abajo hay una rica red vascular y por eso sangra muchísimo. Bueno, en esta última diapositiva agradezco al laboratorio GSK que me hayan invitado, muy amables. Las encías sanas hacen una sonrisa bonita. Vamos a hablar ahora de dos cremas dentales que, como periodoncista, seguramente el doctor conoce mucho y que están muy asociadas a la condición periodontal.
¿sí? Primero vamos a hablar de una crema dental para el manejo de la hipersensibilidad dentinaria, vamos a hablar de rápido alivio, y después vamos a hablar de cremas dentales que tienen laboratorio específicamente diseñado para los pacientes con problemas de encías, como es Parodontax. Seguramente esta crema dental la conocen porque han visto las publicidades, pero la idea mía hoy es de traerle un poco la ciencia que hay detrás de cada una de las cremas dentales, porque nosotros como odontólogos, cuando recomendamos un producto, queremos asegurarnos que detrás haya una ciencia y estudios clínicos científicos, tanto in vitro como in vivo, que de alguna manera sustenten todos los beneficios de un producto que el paciente coloca en el interior de su cavidad bucal. En este caso hablamos de Sensodyne Rápido Alivio, que es una crema dental con tecnología de sensibilizante oclusiva. Y lo que se trató de hacer con esta crema dental es buscar una manera de ocluir los túbulos dentinales rápido. Para eso lo que se hizo es utilizar el fluoruro de estaño en combinación con un polímero que se llama Carbopol. ¿Por qué de alguna manera se trató de ocluir los túbulos dentinales rápido? Y porque sabemos que son muchos. Cuando la dentina queda expuesta en esas recesiones gingivales que mostraba el doctor, tenemos que tener en cuenta la cantidad de túbulos dentinales que quedan expuestos. Y se dice que hay hasta 32.300 túbulos dentinales por milímetro cuadrado de dentina expuesta. Y aparte de que son muchos, son muy delgados, son muy pequeños, tienen un espesor menor al de 1 micrón. El fluoruro de estaño ha sido identificado como un principio activo muy útil para la oclusión de estos túbulos dentinales abiertos. Es decir, ¿cómo es que actúa? Es decir, el fluoruro de estaño en verdad es un vehículo que libera los iones de estaño. Estos iones de estaño se depositan en la dentina inter y la dentina peritubular y ayudado por el Carbopol se forma un andamiaje de tipo gel que ayuda a mantener los iones de estaño en su lugar y de esta manera ayudamos a disminuir la permeabilidad dentinaria. Esta es la explicación desde el punto de vista teórico, la explicación científica, pero yo esto lo tengo que demostrar. Y para demostrarlo tengo que recurrir a los estudios. Y ustedes siempre que recomienden una crema dental, vayan a los journals y busquen 2 tipos de estudios. Ahí se pueden hasta 3, que son los in situ. Pero busquen estudios in vitro e estudios in vivo. En este caso, si buscamos un estudio in vitro, lo que queremos fundamentalmente es demostrar si la crema dental ocluyó el tubo. Que son los estudios in vitro que voy a mostrar ahora. Y los estudios in vivo lo que quieren demostrar es efectivamente, que son estudios que se hacen sobre pacientes, si la crema dental alivió la hipersensibilidad dentinaria. Es decir, yo para mostrar la oclusión no lo puedo hacer sobre un paciente, tengo que ir al laboratorio. Y para hacer los estudios de laboratorio, lo que se hacen son estudios que siempre siguen un protocolo muy similar. Se obtienen muestras de dentina expuesta, que se obtienen generalmente de premolares de origen humano, que se sacaron, o se extrajeron, mejor dicho, por razones de ortodoncia, o sea que hay muchos 14, 24, 34 y 44, y se obtienen pequeñas muestras de dentina. Estas muestras de dentina se colocan en una especie de portaobjeto, se colocan en máquinas cepilladoras que van cepillando con la crema dental la muestra de dentina expuesta, y luego por diferentes técnicas de imágenes evalúan si efectivamente hubo oclusión de los túbulos dentinales. Esto es, por ejemplo, cómo se hacen los estudios in vitro si quiero mostrar si una crema dental es sensibilizante actuó de manera oclusiva. Y fíjense qué linda esta imagen. Esta es una imagen de espectroscopía por dispersión de energía, espectroscopía por dispersión de rayos X, que lo que hace es bombardear a esta muestra que yo les acabo de explicar, que estaba cepillada, y sabe que al bombardearla con estos rayos, que son rayos X, se emiten como ciertas fluorescencias los diferentes elementos que forman la trama elemental de la muestra. ¿Y qué se demostró? Fíjense, esto vendría a ser un túbulo dentinal, un corte del túbulo, y vemos como el calcio y el fosfato forman bien claramente la matriz inorgánica de la dentina. También se ve flúor, ¿sí? Disperso, y fíjense cómo los iones de estaño, que lo vemos de color azul, se depositan bien claramente sobre las paredes del túbulo, o sea, lo que vendríamos a decir la dentina peritubular. Imágenes de microscopía electrónica de barrido con haz de iones focalizados, que básicamente lo que estamos viendo aquí es a un gran aumento las muestras que habían sido cepilladas con esta crema dental, y fíjense cómo estos iones, en ayuda con el Carbopol, se van depositando bien claramente en el interior del túbulo dentinal, ¿sí? Y van cubriendo toda la superficie de la dentina expuesta. Una imagen más de microscopía electrónica de barrido que muestra cómo efectivamente se logra la oclusión del tubo. Y también imágenes de espectroscopía de masa de iones secundarios. Este es un dispositivo muy complejo en el cual la muestra, siempre recuerden la muestra cepillada con la crema dental, se bombardea con un haz de iones, ¿sí? Que suelen ser iones de galio, y
ese ion primario va como desmembrando la muestra en iones secundarios. Estos iones secundarios son captados por este aparatito de espectroscopía, y lo que se hace es ver la trama elemental de la muestra. ¿Y qué se ven? Que estos iones de estaño se van a depositar bien profundamente en el interior de la red tubular. Se dice que hasta 80 micrones se va a poder obtener imágenes de este ion de estaño en el interior de la red tubular. Entonces vamos a ser muy efectivos para la disminución de la permeabilidad dentinaria. Y aquí un detalle para mí muy pero muy importante. Si yo recomiendo una crema dental desensibilizante oclusiva, lo menos que le tengo que pedir a mi paciente, a la crema dental, perdón, es que la crema dental desensibilizante resista un desafío ácido. El paciente se levanta a la mañana, desayuna, se higieniza sus piezas dentarias y después, a mitad mañana, a lo mejor puede tomar una bebida carbonatada con pH reducido y ácidos débiles. Si el paciente toma esa bebida carbonatada y cuando la toma, la oclusión que se empezó a generar en el primer cepillado se me va porque no resistió una bebida con pH reducido, a mí esta oclusión no me sirve. Entonces, ¿qué se demostró? Que estas muestras de dentina expuestas, sometidas con estas cremas dentales, con lo que vendría a ser el fluoruro de estaño con el carbopol, era resistente al desafío ácido, se lo dejó sumergida durante unos minutos en una bebida cola, de manera superior a otras tecnologías desensibilizantes oclusivas del mercado que contienen arginina y carbonato de calcio. ¿Bien? ¿Y por qué la oclusión es tan buena? ¿Por qué la oclusión es tan rápida? ¿Por qué la oclusión es tan óptima? Porque la crema dental no tiene agua. Es decir, el agua es un vehículo muy importante incluido en todas las cremas dentales. Parodontas, por ejemplo, que voy a presentar ahora, tiene agua. Pero en este caso, esta crema dental no tiene agua. ¿Por qué se le sacó el agua? Es una crema dental anhidra para que los iones de estaño y el carbopol se activen fuertemente con la saliva y se unan bien sobre la dentina expuesta y en el interior de los túbulos. Sacar el agua de adentro de una crema dental es un proceso complejo, es un proceso difícil, se logró, es una crema dental anhidra y de esta manera logramos una oclusión rápida y acelerada y sobre todo efectiva en los túbulos dentinales. Yo les conté recién que también se hacían otro tipo de estudios, que son los estudios in vivo. Los estudios in vivo son los estudios que se hacen sobre pacientes. Y ahora lo que quieren demostrar es si efectivamente la crema dental alivió la hipersensibilidad dentinaria. ¿Cómo se suelen hacer estos estudios? Bueno, se hacen así. Lo que se hace es tomar una población generalmente importante, de más de 100 individuos mínimos, se buscan muchas retracciones gingivales, como dijo bien el doctor, se encuentran retracciones gingivales muy habitualmente en caninos y premorales del lado opuesto al cual el paciente es hábil con la mano en una técnica de cepillado. Se buscan pacientes con retracciones gingivales, también se buscan desgastes dentales. Se hace una evaluación basal de la hipersensibilidad dentinaria utilizando el índice de Schiff. El índice de Schiff es el índice en el cual se aplica aire frío a una distancia de 1 centímetro de la pieza dentaria que tiene hipersensibilidad y se aplica aire frío por 1 segundo y en base a la respuesta del dolor del paciente se cuantifica el dolor en una escala del 0 al 3 y una vez que se cuantificó el dolor, lo que se hace es invitar al paciente a que utilice la crema dental y se vuelve a medir la hipersensibilidad. Y ya en el primer cepillado se vio un alivio bien claro en la hipersensibilidad dentinaria, que se fue sosteniendo conforme el paciente se iba cepillando. ¿Bien? Y no solamente con eso, sino que también se comprobó si con una aplicación local, ¿sí?, de la crema, ¿sí?, una aplicación local de la crema dental desensibilizante en la zona de la retracción gingival con el dedo, o sea, una toma local con la crema dental, ya se demostró que con la aplicación local hubo un alivio bien claro y marcado de la hipersensibilidad dentinaria y se fue sosteniendo con el cepillado. Y cuando hablamos en el tiempo, que también esta vez es muy importante que la crema dental actúe rápido, pero también nos interesa en el tiempo qué es lo que pasa, qué va pasando conforme van pasando las semanas. Bueno, aquí lo midieron hasta 8 semanas y vieron que efectivamente hasta 8 semanas había un alivio bien marcado de hasta el 64% en el dolor por hipersensibilidad dentinaria. O sea que básicamente lo que quise demostrar en estos estudios es el componente, el estudio científico in vivo y in vitro que demuestra que la crema dental es efectiva. Ahora, aprovecho también para presentarle una crema dental que los periodoncistas y también el odontólogo general indican mucho que es una crema dental para odontas, que recientemente
sacó una nueva presentación, que es la Parodontax Complete Protection, que sigue teniendo los mismos beneficios que la Parodontax convencional, pero tiene mejor sabor, ¿sí? Que tal vez era un reclamo habitual, ¿sí? De los pacientes y también de los odontólogos, de los colegas, con respecto a la crema dental Parodontax. Pero más allá del sabor, a mí lo que me interesa son los beneficios clínicos. Y los beneficios clínicos se demostró que es una crema dental que es muy efectiva para la remoción de placa y que se ha demostrado clínicamente que reduce la placa, previene el sangrado de encías y ayuda a los pacientes con problemas de encías, ayudando a prevenir el sangrado. ¿Cómo se hacen estos estudios? Que esto es también lo que quiero que se lleven de esta breve capacitación. Estos estudios son estudios clínicos, que son estudios muy serios y que nunca se pasó por encima al odontólogo. No es que le dijeron, bueno, mira, tenés sangrado de encías o tenés placa, yo tengo esta crema dental y listo, no. Estos estudios son así. Se toma una paciente o una población de pacientes que tienen problemas periodontales. Todos estos pacientes van a recibir terapia básica periodontal, ¿ok? Todos los pacientes recibieron terapia básica periodontal. Información, motivación, eliminación de interferencias oclusales, eliminación de factores que ayuden a la acumulación de placa, raspaje y alisado. Todos los pacientes recibieron terapia básica periodontal. Y a las 24 semanas, o sea, a los 6 meses, fueron recitados, o sea, para el mantenimiento. Lo que pasó es que durante esos 6 meses se les pidió a los pacientes, algunos que se cepillen con una crema dental como Parodontax y algunos que se utilicen una crema dental control que no era Parodontax. Bien, a ver, a mí me encantaría, es una especie de utopía, que los pacientes cuando vuelven al mantenimiento a los 6 meses o al año, vengan con las piezas dentarias completamente limpias, sin sangrados y sin inflamación. Lamentablemente sabemos que a veces eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que demostró Parodontax? Que en comparación a pacientes que no habían sido utilizado esa crema dental, había 4 veces más de eliminación de placa. El índice que utilizaron para cuantificar la cantidad de placa es el índice de Turecki, que seguramente el doctor lo conoce muy bien, que es el de los tercios gingivales. ¿Se acuerdan de que 0 era placa, 1 betas independientes de placa, 2 un tercio del margen cervical, e iba subiendo conforme la placa bacteriana iba aumentando los tercios de las caras de las piezas dentarias. Bueno, eso es lo que se utilizó para la cuantificación de placa. Para lo que vendría a ser el sangrado, se utilizó el índice Dynamo-Ambey. El índice Dynamo-Ambey es un índice en el cual se coloca la sonda, se saca, se espera un segundo y se ve si hay sangrado o no, ¿sí? También el índice Dynamo-Ambey se conoce con el nombre de GBI, Gingival Bleeding Index. O sea que es un índice que se utiliza mucho para cuantificar el sangrado. ¿Y qué se habló? De un 48% de mejora en la salud de las encías del sangrado, los que habían utilizado Parodontax durante estos 6 meses, en comparación a los que no habían utilizado esa crema dental, y una mayor reducción de la inflamación gingival. Aquí el índice que se utilizó para medir la inflamación gingival fue el índice de Loews-Illness, un índice modificado en el cual se hace una valoración visual de la inflamación gingival de acuerdo al margen y a la papila, que se va cuantificando en diferentes valores. No me interesa repasar el índice, pero ese fue el índice que se utilizó. Y bueno, en comparación se habló de un 34% más de la reducción de la inflamación gingival, ¿sí? Entonces, son, creo, estudios clínicos muy importantes para tener en cuenta. El principal componente activo siempre de todas las cremas dentales parodontas para ayudar a la remoción de placa es el bicarbonato de sodio. Y muchos a veces se asustan porque dicen el bicarbonato de sodio abrasivo no va a generar un daño o una mayor retracción de encías o un desgaste del esmalte. No. ¿Por qué? Primero, porque en esta crema dental, como les acabo de decir yo, hay agua. O sea que el bicarbonato de sodio está en una forma hidrosoluble. O sea que no estamos usando bicarbonato de sodio en polvo. O sea que va en forma hidrosoluble más todos los componentes de la placa, de la crema dental, perdón. Y otro factor a tener en cuenta es que el bicarbonato de sodio en polvo solo no es tan abrasivo como nosotros pensamos. Fíjense los índices de RDA. Lo que pasa es que a nosotros nos hace mucho ruido el bicarbonato de sodio porque lo que hace el paciente a veces busca una receta mágica y lo que hace es combinar bicarbonato de sodio con limón, lo convierte en quelante y ahí sí hace un desastre. Que son esas recetas mágicas que figuran en internet y demás que son nefastas, ¿sí? Pero recuerden esto, el bicarbonato de sodio es muy efectivo para la remoción de placa bacteriana, está asociado con agua en la crema dental
y es uno de los principales componentes, principales principios activos, ¿sí? Para ayudar a la remoción de placa, ¿sí? No estoy diciendo que el paciente se cepille con bicarbonato de sodio en polvo, por supuesto que no, pero también quiero explicar que no es tan abrasivo el polvo como nosotros pensamos. Chequeen los RDA, es bastante más bajo de lo que pensábamos, ¿sí? Aparte, Parodontas Complete Protection, también tenemos la Parodontas convencional, Fluor, que seguramente ya la conocen, que es una crema dental que ayuda a mantener la salud de las encías, utilizándose 2 veces por día, y también Parodontas Blanqueador, que lo que se hizo fue incorporar partículas, ¿sí? De sílice especialmente diseñadas para ayudar a la remoción de manchas sin ser muy abrasivas. Todas las cremas dentales de Parodontax siempre andan ahí por el rango medio, 90 y demás, ¿sí? O sea que no es un rango alto, sí, son cremas dentales completamente seguras para que el paciente pueda utilizar diariamente para ayudar a la limpieza y ayudar a tener una correcta salud. Bien, bueno, entonces yo con esto termino. La idea de hoy, básicamente, era ayudarles de alguna manera a hacer un repaso luego de la condición que presentó el doctor y, por supuesto, luego una correcta terapia básica periodontal, cuáles son 2 cremas dentales que nosotros podemos tener en mente y saber cuáles son los principios activos que tienen y los estudios que las acompañan. Hablamos de Sensodyne Rápido Alivio, ¿sí? Con una muy buena tecnología para el alivio de la hipersensibilidad dentinaria, y también hablamos de Parodontas, que también tiene principios activos muy beneficiosos para ayudar al paciente a tener una correcta salud gingival. Siempre acompañado, por supuesto, de una correcta terapia básica periodontal y una excelente técnica de cepillado. ¿Sí? Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fossi. Bueno, ahora abrimos el espacio para que tengan alguna consulta, alguna duda o inquietud, la puedan compartir en el chat y las vamos abordando. A ver, abrimos el chat. ¿Se escucha o no se escucha? Perfecto, Se escucha sí, se perfecto, Doc. escucha. Me encantó. Y yo te digo una cosa, Diego. Sí, Doc. La investigación que se hace en los pacientes y que la hace cualquier laboratorio es muy importante. Es muy importante. Así que felicito todo lo que vos mostraste con investigación, con índice, con todo lo que corresponde científicamente. Que esto es muy importante. Bien, Diego, muy bien, te felicito. Me gustó Muchas mucho. gracias, Doc. Muchas Oh, gracias. por favor. La mejor manera para complementar la presentación suya, que estuvo muy completa. Una idea, más o menos. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? A ver, si hay alguna Acá duda. hay una consulta. ¿Cuál es el tipo de enfermedad periodontal predisponente para cada biotipo gingival? Eh, a ver, predisponente. Yo creo que el biotipo gingival te va a indicar cuál es el riesgo mayor que vas a tener vos para el avance de la enfermedad periodontal. El fenotipo gingival, mejor dicho, porque nosotros por ahí me queda el biotipo, fenotipo, eso te va a decir cuál es el avance mayor. Cuando vos tenés un fenotipo gingival muy delgado, abajo vas a tener posibilidades que el grosor o sea también delgado. Entonces eso va a hacer que sea mucho más rápida la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tabla vestibular ósea con tabla periodontal va a estar unida y no va a haber tejido esponjoso en el medio y no va a haber muy buena irrigación. Y al no muy buena irrigación no va a haber un factor que va a ayudar al proceso del organismo en solucionar el problema inflamatorio. Entonces va a ser mayor la destrucción. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver, o si vos te encontrás a veces con un fenotipo, perdón, grueso, en un paciente, el fenotipo grueso en un paciente fumador, se da por la nicotina. Y no, la agresión, vos no vas a ver tanta agresión, porque el fenotipo va a estar grueso, pero el proceso inflamatorio y destructivo va por dentro. O sea, es un conjunto de cosas. No es ni una, es un conjunto. Hay que hacer, por eso el diagnóstico tiene que ser concienzudo, con todo, con fenotipo, con esto, con el otro, con antecedentes familiares, enfermedades familiares. Hay muchas enfermedades, gracias a Dios, no tantas, que son directamente relacionadas con
el patrón genético del paciente. El patrón genético. ¿Eh? Entonces, el síndrome de Papillon-Lefebvre, nosotros, mirá, yo hace 40 años que estoy en la facultad, 40, más 40 y pico, 42, 43, 42 años. Hemos visto en la facultad, y se atiende mucha gente en la facultad, o se atendía ahora con todo esto nuevo, vamos a ver qué pasa. En ese tiempo tuvimos 2 síndromes de Papillon-Lefebvre. Un paciente que me acuerdo yo, que yo era muy joven, recién entraba en la facultad, y vino la mamá, el padre, el hijo y el hermano, que tenía, el hermanito más chico creo que tenía, no sé si llegaba a 10, 12 años, y no, ya la mitad de los piezas no lo tenía. Los incisivos centrales se movían como del grado 3, y yo no sabía qué era, porque yo estaba recién empezando en la periodoncia. Y en ese momento, que era el profesor, el doctor Kirch, discípulo directo de Carranza, padre, me explicó cuál era el problema, que eso es un síndrome de Papillon-Lefebvre, para mí era chino básico. Bueno, después fuimos estudiando. Y después, con el correr de los años, apareció otro síndrome, también de otra familia, el síndrome de un síndrome. Así que hay que tener un montón de cosas para el diagnóstico. Hay que hablar, ver y sobre todo sondar. Sondar. Lo más importante es la sonda. Ustedes tienen en sus manos la sonda periodontal. Eso hay que empezar a tomarla como un instrumento. No solo el explorador. El explorador sirve para las caries. Pero acuérdense que la enfermedad más prevalente que tiene el hombre es la enfermedad periodontal. ¿Qué otra pregunta hay? Muchas Ahí yo veo gracias. un doctor que preguntó, perdóname que me adelante, dice Sensodyne, Dale. doctor Toulouse, dice, Sensodyne repara y protege similar a Rápido de Alivio, y la preguntó ahí 2 veces. Doc, le comento, son 2 tecnologías oclusivas diferentes, es decir, lo que tiene repara y protege es una capa de tecnología oclusiva de fosfosilicato de calcio y de sodio, que se conoce como Novamin. Básicamente lo que hace es ocluir también la dentina expuesta, se une al principal componente inorgánico orgánico de la dentina, que es el colágeno, y forma una oclusión de iones de calcio y fosfato, que es una capa muy dura, muy similar a la hidroxiapatita. ¿Sí? Es muy efectiva, es dura, resiste también al desafío ácido y también alivia la hipersensibilidad dentinaria en estudios clínicos y demás. Lo que tiene la diferencia de rápido alivio es que tal vez es más rápida en la oclusión, por eso el nombre lo indica, rápido alivio. Muchas veces a mí colegas me dicen, ¿pero cuál recomendás vos? Porque al final todavía hay una tecnología diferente y no sé cuál recomendás. Y yo digo, mira, depende de cada paciente. Yo, a ver, no es que lo que digo yo, lo que hago yo sea lo acertado. Yo cuando tengo retracciones gingivales generalizadas, más allá de hablar de todo lo que vendría a ser el tratamiento periodontal y demás, y el paciente más tanto para el manejo de la hipersensibilidad dentinaria, me gusta mucho indicar cremas dentales como Repara y Protege con Novamin para esos casos. Cuando tengo retracciones gingivales muy localizadas, muy marcadas, con dolores muy marcados, del dolor de la hipersensibilidad dentinaria, tal vez ahí indico una que actúe de oclusión de manera más rápida y demás, ¿ok? Así que no es que hay una crema dental mejor a la otra, sino que cada paciente va a precisar una crema dental o la otra, si depende del caso clínico. Muchas gracias, doctor Pozzi. Acá veo otra consulta. Dice, ¿ayuda el agua oxigenada 10 volúmenes más bicarbonato más silocaína como tratamiento? ¿Tratamiento para qué? ¿Para la hipersensibilidad? Asumo yo Ah, no sé, para neutralizar el pH, pero pasa que está yo el peróxido de hidrógeno con el COVID, hay te digo, tanto para te cuento debatir. te voy a contar una cosa, Diego. Te voy a contar una cosa para que sacar un poco el mito del agua oxigenada, porque para mí es un mito Sí, el agua oxigenada. sí, está Eh, muy en debate el agua, Doc, el agua oxigenada. ah, Sobre todo se incluyó en el protocolo y la verdad que la mayoría de los odontólogos estamos preguntándonos por qué. Porque la verdad que no hay tanta evidencia científica. Con el COVID, exacto. quiero decir. No, bueno, eso aparte del COVID para bajar la carga bacteriana, bueno, por ahí en algún anaerobio, pero también no sé hasta qué punto. Bueno, Sí, eso, pero yo cuento siempre una anécdota. Vino una vez hace muchos años un taxista, una gingivitis úsero-necrotizante aguda, una gingivitis úsero-necrotizante aguda. Le indicamos por 48 horas agua oxigenada, en dilución 3:1. ¿Sí? Desapareció. El paciente no vino más. Desapareció. Es una cosa medio normal a veces en las facultades, ¿viste? Yo siempre hablo de los casos de facultad, los míos privados trato de
no usarlo, uso para tener mayor casuística en la universidad. Al tiempo aparece otro taxista y me dice, mira, a mí me mandó acá que lo atendieron muy bien, no sé, ponele, Diego Pozzi, que está en la misma parada que yo, me mandó, y yo hice lo que le dijeron ustedes para el tratamiento de la enfermedad de la encía. Me hacía buche con agua oxigenada. A ver, esto es así, no. El agua oxigenada sirve para cambiar el ecosistema bacteriano o para eliminar la pseudomembrana en una gingivitis úlcero necrotizante. Sí, por 48 horas, sí. Pero después es muy abrasiva. Acuérdense que con el uso cotidiano del agua oxigenada se puede producir la lengua negra pilosa y otro tipo de enfermedades. Es muy abrasiva. Entonces, no sé hasta qué punto el agua oxigenada. Yo creo que el agua oxigenada tiene indicaciones. Esa es una indicación. Por lo menos para mi forma de ver. No sé qué decís, Diego, vos si sirve para la hipersensibilidad. Yo creo que para la hipersensibilidad. Igual creo que aquí la doctora me parece que puso abajo para gingivitis a la consulta, doc. No. Creo que hay, para la gingivitis, está bien. Gracias, Diego. Para la gingivitis úlcero necrotizante está muy bien indicada en 48 horas. En esta dilución que yo dije anteriormente, 3:1. Luego hay que trabajar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando nosotros, si viene un paciente con una gingivitis úlcero necrotizante, bueno, hoy por hoy ya no se puede usar hasta que no pase todo este asunto, el ultrasonido, porque el paciente va a venir una vez, la segunda vez no viene más y pasa a 10 cuadras del consultorio. Por eso, primero cambiemos la urgencia, una vez que solucionamos la urgencia, hagamos el tratamiento. Y el tratamiento es una cosa muy simple. El tratamiento es una correcta técnica de higiene y es la eliminación de los factores etiológicos de la enfermedad periodontal, que llámese biofilm o placa bacteriana, como quieran llamarlo ustedes. Es muy simple. Y yo siempre digo, nosotros como primera medida, yo creo que hay que usar una pasta desensibilizante, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y usar todo este completo arsenal de pastas que tienen ustedes en el laboratorio. Muchas gracias. Acá estaba revisando también las consultas que surgieron. Bueno, acá hay un doctor también que comenta. Entonces consideramos capital para la higiene oral siempre el uso del hilo dental, ¿cierto? Aunando a las cremas dentales actuales que están fisiológicamente concebidas muy bien trabajadas. Bueno, así que ahí consulta. Y luego acá hay otra pregunta que dice: una lesión de Furca con absceso periodontal, ¿tiene resolución no quirúrgica? La lesión de Furca depende del grado. Depende del grado. Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué significa esto? Que desde vestibular a lingual y la lesión de furcaciones también tiene que ver si es superior o inferior. Acuérdense que en la lesión de furcaciones superior son 3 raíces, en la lesión de furcaciones inferiores son 2 raíces. Si es de grado 1, puede ser un tratamiento, si tiene un absceso, primero drenar el absceso, sin ninguna duda. Primero drenar eso. Pero si estamos hablando que una lesión de furcaciones ya tiene un absceso, significa que ya no es de grado 1, es de grado 2. Entonces ahí se puede primero drenar el absceso y después hacer o una regeneración tisular guiada con membranas y con un colgajo deslizante coronal, o se puede hacer una tunelización, si no pasó a ser 3, pasarla a 3 para que vaya de vestibular a palatino o lingual, y entonces hacer el mantenimiento. ¿Se pueden mantener las lesiones de furcaciones, Ernesto? Sí se pueden mantener. Sí se pueden mantener. Y si la cosa está muy complicada, nosotros tenemos en un molar superior, háblese de un primer molar superior, sacamos una de las raíces. Siempre, si se puede, sacar la distal para poder tener un mejor acceso a las furcaciones. Y si no, y si es una de grado 1, podemos nosotros drenar el absceso, que en este caso no va a ser periodontal, sino va a ser gingival. Ahí hay que hacer el análisis, el diagnóstico entre un absceso periodontal y un absceso gingival. Se puede drenar el absceso y una vez que esté drenado el absceso, se puede hacer una plastía
para que el paciente pueda mantener mejor la higiene en la zona. Y aparte ahí agregarle sí, un agente, una pasta con desensibilizante, sin ninguna duda, porque va a quedar la raíz al descubierto. Y podemos aplicar todo lo que habló perfectamente Diego, hay que usar un obtundente para las terminaciones, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí ya revisé ambos chats, ya no hay más consultas, sino solo restan los mensajes de agradecimiento, así que, bueno, extiendo el mensaje y agradezco también. Muchas gracias a todos los que se unieron a participar hoy a la charla del día de hoy. Y también, bueno, muchísimas gracias al doctor Radica y al doctor Pozzi por acompañarnos hoy y por las presentaciones tan informadas. Así que muchísimas gracias. Aprovecho Muchas gracias a todos. para comentarles Gracias. a todos, bueno, la próxima charla que tendremos, por si se quieren sumar, el martes 14 de junio. Y también, como verán, estuvo en pantalla acá los mails para aquellos odontólogos que quieran recibir visitas remotas sobre nuestras marcas, dependiendo del país. Pueden escribir a cualquiera de estos mails, ¿no? Para Argentina, Uruguay, arvisita-remota@gck, Chile, CL, odontología@gck.com y Perú, p.odontología@gck.com. Y nos estaremos comunicando con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, cuídense, manténganse seguros en lo que resta de esta cuarentena. Ya va a pasar, ya va a pasar. Saludos a todos, gracias por la invitación, gracias por haberme escuchado y vamos para adelante que tenemos que salir de esto sin ninguna duda. Chao. Sí, chao, Chao. hasta luego. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.